Bienvenido a este tercer episodio de Voces Siniestras. Este es un podcast donde conocidos y seguidores le cuentan a un escéptico, ese soy yo, sus historias paranormales, estas historias que cuesta explicar y de las que dejan una que otra pesadilla en el futuro. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como voces.siniestras. En YouTube aparecemos como Voces Siniestras Podcast y en Spotify y las demás plataformas de audio como Voces Siniestras. No siendo más, empecemos. ¿Hay espíritus que se unen particularmente a un individuo para protegerle? La respuesta, sí, el hermano espiritual, al que también se llama el espíritu bueno o el espíritu genio. ¿Cuál es la misión de un espíritu protector? La de un padre respecto a sus hijos, llevar a su protegido al buen camino, ayudarle con sus consejos, consolarle en sus aflicciones y sostenerle en las pruebas de la vida. ¿El espíritu protector está unido al individuo desde el nacimiento de éste? Sí, desde el nacimiento hasta la muerte. Y a menudo, aún después de esta, le sigue en la vida espiritista y hasta en muchas existencias corporales, porque estas no son más que fases muy breves comparadas con la vida del espíritu. El espíritu protector abandona a veces a su protegido cuando se muestra rebelde a sus avisos. Se aleja cuando ve que son inútiles sus consejos y que es más imperante el deseo de sufrir la influencia de los espíritus inferiores, pero jamás le abandona del todo y siempre le deja oír su voz. El hombre es quien entonces cierra el oído, pero el espíritu protector vuelve apenas se le llama. ¿Por qué hago estas preguntas y respuestas? Porque quiero poner en la balanza dos perspectivas acordes al tema que hablaremos hoy. Al final del episodio será tu decisión decidir por cuál de los dos lados vas a inclinarte. Lo anterior lo menciona Allan Kardec en un artículo disponible en su red. Menciona la función que tiene un espíritu protector en la vida de un ser humano. Si bien existe en el coloquial el término ángel de la guarda, un espíritu protector podría llegar a relacionarse a este primer término. Sin embargo, después de escuchar la historia del invitado de hoy, no me parece nada adecuado relacionar la experiencia que vivió su familiar con un ángel guardián. Por otro lado, de acuerdo a etimologías de Chile, un alma en pena era en la creencia religiosa un alma que se encontraba penando o expiando culpas en el purgatorio, y la creencia popular pensaba que eran estas almas las que aparecían vagando como tristes espíritus, medio pasmados. Esto tiene una larga tradición que se remonta al mundo clásico. En la concepción del Hades o el inframundo, de los muertos que se fueron configurando en Grecia, los griegos y los romanos, salvo una zona llamada Campos Elíseos, donde los espíritus de grandes héroes y elegidos pasaban una placentera vida feliz, y otra zona del abismo llamado Tártaro, para grandes criminales. Los diversos campos intermedios del mundo de Hades eran brumosas praderas donde las almas del común de los mortales vagaban sin conciencia y sin memoria, incapaces de reconocer a nadie, como si fueran auténticos zombies. Como bien ya se ha mencionado antes, hay muchas razones por las cuales algunos muertos se quedan penando entre los vivos. Entre estas razones se encuentran la culpa, los apegos, el miedo a la muerte como tal, por promesas no cumplidas, por una muerte violenta, por apego hacia otros o incluso por venganza. Y ahora, de acuerdo a todo lo que mencioné anteriormente, te hago la siguiente pregunta. Si tuvieras la sensación
de que te acompaña un alma en pena o un espíritu protector, ¿cómo lidiarías con ello? Si no tienes una respuesta clara ante esta pregunta, te invito a que estés muy atento a la historia que escucharás ahora. La noche de hoy me encuentro con un amigo bastante especial también, con el cual he compartido muchísimos años. Hemos conversado en muchas ocasiones de múltiples temas, pero cuando empecé a compartirles a mi círculo social este proyecto, descubrí que él tenía también historias por contar, historias que seguramente a más de uno lo dejarán pensando como me han dejado a mí. Así que quiero darle la bienvenida a mi amigo Samuel. ¿Cómo está la noche de hoy? Hola Sebas, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, afortunadamente. Por aquí muy emocionado y muy entusiasmado pues de transmitir estas interesantes historias y empezar a generar también ese pensamiento crítico en las personas, porque creo que como humanos tenemos el deber de preguntarnos y de cuestionarnos mucho respecto a las cosas que no entendemos, no porque no creamos o porque sean verdad o no, sino porque es un fundamento importante para la humanidad, ser curioso, cuestionar el mundo a nuestro alrededor. Exacto. De antemano darle las gracias por la disposición, por el tiempo al estar acá conmigo y también por abrirme sus puertas y por tener la confianza de compartir estas historias con las personas que nos escuchan. Entonces, de lo que hemos conversado hasta el momento, usted me comentó que hay una historia en particular que le sucedió a una tía suya, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué sucedió y por qué a ella en específico? ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, la historia empieza en Bogotá. Sí, se sitúa en Bogotá, puesto que mi tía, cuando vivía con su ex esposo, ellos tenían una casa en el barrio Villa del Prado, hacia el norte de Bogotá. Era una casa bastante amplia, 3 pisos, y pues luego de que los hijos crecen y se van, cada uno a tomar su rumbo, pues ellos dos claramente quedan pues solos. Sin embargo, pues su ex esposo trabaja como profesor para aspirantes a ser pilotos de avión, y bueno, digamos en una escuela de aviación, y él siempre se ha dedicado a esta labor, fue piloto por muchos años también. Entonces pues su trabajo le requería simplemente estar fuera meses, mucho tiempo, por lo que mi tía permanecía sola también por mucho tiempo. Ella nos comentaba que se sentía obviamente pues sola, no era lo mismo comunicarse con las personas por teléfono, y aunque hubiesen muchos amigos, pues al llegar a casa, tal vez a todos, o bueno, a varios que nos escuchan, han sentido en algún momento que no es fácil. Tal vez no es fácil llegar siempre a un hogar con algunas dificultades y encontrar pues la casa vacía, ¿no? Así pasaba el tiempo, pasaban los días, y mi tía se encontraba un día cualquiera normal preparando su desayuno. Estaba en la cocina, una cocina bastante amplia, tenía unas ventanas que daban hacia otras zonas de la casa, y de repente ella pues se fijó mucho en una ventana, y allí se manifestó un joven, la figura de un joven. Obviamente pues ella se asusta mucho, porque para quien no es digamos motivo de susto pues presenciar una situación así. Sin embargo pues ella obviamente tuvo sus sustos, comenzó a ser seguido el hecho de encontrarse a esta persona, a esta manifestación, pero ella sentía que no era una manifestación mala. Empezó a sentir que realmente le hacía compañía. Era muy curioso escucharla a ella cuando nos contaba que incluso empezó a armarle conversación.
Entre su soledad, pues ella como que le contaba sus cosas, sus problemas, sus encuentros, y pues este ser estaba como ahí presente, aparecía en lugares diferentes de la casa. A veces estaba ahí cerca de la cocina, en otro momento aparecía en una de las salas auxiliares de la casa. En fin, digamos que era una presencia constante, no era que estuviera el espíritu todo el tiempo, pero ella se sentía a gusto. Cuando ella salía de su casa, pues al principio ella no entendía mucho, pero conforme fue pasando el tiempo, sus amigas se le acercaban muy seguido y le decían: venga, pero es que usted deja a alguien cuidando en su casa, usted tiene un celador, pues una persona o alguien vive con usted ahora. Ella les decía como no, pero no entendía de dónde venían las cosas, hasta que una amiga pues le dice: es que nosotros vemos que en la ventana de su habitación, que esa era pues la habitación principal que daba a la calle, se aparece, o sea, hay como alguien que está ahí como asomándose constantemente. Entonces, como mi tía ya sabía la historia, pues ya conocía más de lo que estaba pasando, ella pues simplemente le dijo a sus amigas como no, pues es que nos pasa aquí esto y esto y esto. Obviamente esas señoras súper aterradas no volvieron a esa casa no sé por cuánto tiempo. Mi tía es una mujer maravillosa y ella es súper tranquila, ella disfruta la vida, se ríe, o sea, realmente ella es una mujer admirable porque sabe disfrutar la vida, y pues ella simplemente se rió porque pues ella no veía ese espíritu de una manera negativa ni lo sentía así, pero pues sus amigas obviamente muy asustadas lo tomaban de otra manera, incluso la creían loca hasta que vieron las manifestaciones y pues sí, fue todo más claro. Hay algo que me llama la atención, y es que tanto su tía como las amigas de ella pudieron observar de manera, digámoslo así, material, tangible, a alguien que estaba, digamos, desde la perspectiva de las amigas cuidando, desde la perspectiva de su tía, una entidad que la estaba acompañando. Pero si era tan claro poder verlo, ¿su tía le ha comentado cómo lucía esta entidad? No. Ella recuerda siempre que fue una figura como de un joven. Lo curioso era que lo veía de cuerpo completo, porque lo podía ver sentado, lo podía ver de pie. Sí tenía un aspecto en su rostro pues como sombrío, como triste tal vez, no sé cómo describirlo. Era pues digamos sencillo ver este rostro, pero pues han pasado tantos años de eso que tal vez esas imágenes se van borrando un poco, o tal vez ella no nos contó a detalle cómo lo veía, pero sí era claro que lo veía de pies a cabeza, un poco un tono como no transparente, pero sí como con un color característico, pero es que lo curioso era que lo podía ver bien, o sea, veía su rostro, veía sus ojos, veía, y que eso fue pues lo que más le asustó en principio. No me imagino acostumbrarse a ver una figura de una persona fallecida, pues no ha de ser fácil, ¿cierto? Entonces ella lo veía de esa manera, y que no solo lo veía ella y sus amigas, sino realmente las personas que pasaran por el lugar, sí, porque sus amigas, muchas eran vecinas, otras no. Sí, en algún momento sí coincidía que, no sé, alguna amiga iba a su casa para consultar algo, o bueno, tal vez buscarla a ella o entregarle algo y no la encontraba, y pues se daba cuenta de lo que estaba pasando. Es curioso porque la mayoría de las veces que las personas me han contado sus historias, o que he podido percibir en historias populares, las entidades se ven como, por lo general, sombras. Es extraño y es curioso que alguien y varias personas hayan podido ver una entidad tan clara, ¿no? Yo pienso, Sebas, que eso es como un don. Aquí analizándolo bien un poco y haciendo como este paréntesis, pareciese como si fuera un don, porque no todo el mundo, o yo tampoco había conocido, digamos, yo no he presenciado ese tipo de manifestaciones, pero sí es bastante curioso. Y ya para continuar pues con esta historia tan particular, mi tía comenzó a viajar mucho a Londres, pues mi primo mayor, él vive allá desde hace ya varios años, y pues
claramente mi tía, con el deseo de verlo, de conocer a su familia, de cuidar a sus nietos y demás, pues hacía viajes, digamos, 6 meses, un año. Y cuando volvía, pues tenía la sorpresa de que su hogar siempre estaba bien cuidado. Y ya era curioso, ella salía y le decía, por favor, me cuida la casa, ¿no? Que por favor que todo salga bien. Durante uno de esos viajes ocurrió que en ese barrio comenzaron a robar muchas casas. Oh sorpresa, que robaron la casa de al lado y la siguiente, pero la de ella, que estaba en la mitad, pues realmente no se metió absolutamente nadie. Ella supone y le agradece mucho a ese personaje en particular que haya estado presente, porque probablemente así fue que los espantó. Y es que eran formas de robar muy curiosas, o sea, se subían a los tejados y los partían, y buscaban por donde fuera ventanas y toda la cosa. Y pues la casa siempre sola, y salió, digamos que, beneficiada. Pero pues conforme fue pasando el tiempo, digamos que ella empezó como a reflexionar del hecho de que esta persona estuviese todavía como en este plano. Y ocurrió una cuestión bastante curiosa, bastante interesante cuando vivía mi abuela. Y pues claro, esto fue hace muchos años. Ella se encontraba, digamos, muy bien de salud y se encontraba en Bogotá visitando a mi tía. Mi tía le comentó, le dijo, pues mamá, yo tengo que advertirle que está pasando esta situación, pero pues debe estar tranquila, no va a pasar nada malo realmente. Y mi abuela, pues ella era una mujer muy bella, pero muy vertical, bastante terca, incrédula. Entonces ella decía, no, usted, o sea, ¿qué es eso? ¿Yo qué voy a creer en eso? Eso es pura mentira, no sé qué, eso es puro inventos suyos. Entonces mi tía le dijo, bueno, yo solo cumplo con advertirle, pero de allá en adelante, pues ya eso es responsabilidad suya. Y justo esa noche, mi abuelita estaba durmiendo en la habitación que antes era de mi primo, y en medio de la noche, estas habitaciones tenían puertas de metal, o sea, eran pesadas, eran grandes. Y estaba mi abuela acostada, pues descansando, durmiendo, y de repente sintió que le abren la puerta. Pues la abren completamente y aparece este personaje, se queda mirándola, camina hasta la cama y se le sienta en el regazo. Mi abuela pues no sabía qué hacer, ella se tapaba con las cobijas, volvía a mirar si es que eso era verdad o no. Efectivamente era verdad. Y este espíritu se sienta ahí y se queda mirándola por un buen tiempo. Y al rato se levanta, camina nuevamente, cierra la puerta y se va. O sea, súper educado aparte de todo, ¿no? Es que eso me llama mucho la atención. Nunca había escuchado una historia así. Digamos, algo tan tangible, tan presente, y algo que se pudiera ver a pesar de la oscuridad también. Es definitivamente la primera vez que escucho algo así. Lo más interesante y, digamos, lo más bueno de todo es que el ente no era ninguna fuerza negativa, afortunadamente. Para nada. Para nada. Siempre fue como algo, no sé si realmente se debe decir que es positivo, porque no sabemos qué tan positivo sea, pues, que un alma pene en el mundo cuando debería estar descansando. Pero nunca les hizo daño, jamás, a nadie. Y a la mañana siguiente de que pasa eso, mi abuela pues se disculpa con mi tía claramente, como qué pena, viví esto, no esperé vivirlo, pero reflexione al respecto porque no es común o no debería estar este alma o esta persona, quien fuese, en este mundo aún. Entonces mi tía entra como a revisar esas cosas y empezó como a hablar con él, a decirle como, mire, váyase a descansar, no sé qué cosas tiene usted pendientes en este mundo, no sé por qué llegó aquí a esta casa, pero váyase tranquilo, descanse, mire, ya es hora, o sea, usted no tiene por qué estar aquí, yo estoy bien, todos estamos bien. Entonces, y empieza ella como a hablarle, así como cuando tenía los momentos en los que se aparecía, y poco a poco este ser fue como dejando de aparecer,
Hasta que un día decía mi tía, es que con ellos a veces toca como hablarles duro, hablarles fuerte, y se puso molesta, pues entre comillas, ¿no? Realmente no era que estuviera molesta, sino que le dijo como ya, por favor, no más, o sea, váyase de aquí, no lo quiero ver más aquí, váyase y descanse, ya déjenos tranquilos porque aquí estamos todos bien, gracias por todo, ta, ta, ta. Efectivamente, este ser desaparece y no más, nunca más volvió a verlo, nunca más volvió a sentirlo, no volvió a ver apariciones, no volvió a verse en la ventana, nadie lo volvió a ver. Y pues digamos que básicamente mi tía le dio como ese descanso eterno después de insistirle. Esa luz, ¿no? Que por lo general se dice en el cotidiano que necesitan las almas en pena. Otra cosa es que esta historia me deja en mi cabeza el pensamiento que usted me comentaba hace un par de minutos, de que su tía posiblemente tenga un don, y es ese don de la sensibilidad para poder percibir cosas que los demás no. No sé cómo lo puedo llamar de otra manera porque no sé realmente si su tía ha presenciado esto en más de una ocasión. Así es, sí ha pasado. Y realmente pasó con nosotros aquí en Bucaramanga. Bueno, yo soy nacido y criado en Bucaramanga. Nuestra familia pues toda siempre ha vivido aquí, ha establecido acá. Pues varios obviamente han tomado su rumbo. Como familia tuvimos que vivir una situación pues bastante triste en el 2019, a mediados de noviembre, principios de noviembre. Fallece un tío hermano de mi papá, pues nos deja bastante tristes porque él sufrió por mucho tiempo, cerca de 11 meses, sufrió de un cáncer de linfoma de manto. Estaba bien, de repente estaba mal, luego estaba muy mal, luego estaba así, sabemos cómo fluctúa eso. Pero él sufrió mucho, sufrió hasta el último momento en que se fue. Y para ese momento mi tía debía venir a la ciudad justamente para resolver pues ella venía a hacer algunas diligencias, especialmente con mi abuela, pues en ese momento ella todavía vivía. Se quedó en nuestra casa y ella nos acompañó a todos los eventos, al funeral, al entierro, pues al velorio, todas esas cuestiones, esos ritos. Y cerca de como 1 o 2 días después de que enterramos a mi tío, mi tía se me acerca y me dice, mire, me pasó algo curioso, por favor no se lo comente a uno de sus papás porque pues ellos están bastante sensibles, especialmente su papá, o sea, de pronto vayan a pensar que me estoy como, que le estoy tomando del pelo o algo así, no es de ninguna manera, pero me pasó lo siguiente. Yo como, tía, ¿qué pasó ahora? Nuestra casa es de 2 pisos y ella en ese momento estaba en la casa, estaba sola porque habíamos salido todos. Yo me encontraba trabajando, mis papás también, mi hermana en la universidad, bueno. Y ella sube al 2.º piso y cuando se acerca a la habitación de mis papás, ve a mi tío acostado en la cama de ellos, en la parte donde siempre se acuesta mi papá. Lo vio ahí acostado como una sombra, sí. Pero ella lo vio y supo de una vez que era él y empezó a hablarle. Yo digo, tía, o sea, usted siempre los manda a descansar. Pero ella le habló y le dijo como, tranquilo, o sea, mire, aquí estamos bien, no se preocupe, lo lamento mucho, pero váyase a descansar, su hija está bien, su esposa va a estar bien, no se preocupe, sí, no se preocupe, no sienta más como ese dolor. Y le habló hasta que él también, de repente así en la misma, se desapareció de la cama. Y claro, pues ella me cuenta a mí muy tranquila. Para mí fue sorprendente porque yo decía como, vino y nos visitó, sí, o sea, él se apareció en sueños, en los sueños de mi hermana, de hecho, pero pues creímos que era como la única manifestación que él iba a tener tal vez para despedirse, bueno, pero no, apareció ahí en la casa y mi tía lo vio. Entonces por eso, digamos, yo también llego a esa reflexión y digo, yo creo que mi tía tiene un don, porque no sé qué tan común sea que los humanos veamos espíritus por todas partes. Así que, pues sí, es bastante interesante
conocer de pronto de eso, pero lo más impactante, pienso yo, es cómo logra mi tía como empatizar. Justamente creo que ella siempre tuvo como esa empatía, porque su intención también era como, por favor, váyanse a descansar. No era asustarse, no era temerles, no, para nada. Digo, yo también muy valiente, porque probablemente me pasa a mí, yo salgo corriendo. Total. Pero ella no, o sea, asumir esa tranquilidad, digo que ese también, esa madurez emocional e intelectual, pues es una mujer que ha vivido muchas cosas en la vida. Entonces, pues esa fue su historia. Es más impresionante ver que en casa pues haya pasado eso, y porque realmente no era la primera vez que pasaban cosas en nuestra casa, que fue algo que poco a poco se fue, digamos que, curando, pero pues volver a ver eso, y pues a mi tío, que en paz descanse, desde aquí le enviamos como ese mensaje, que ojalá donde sea que esté, pues que esté muy bien y que esté tranquilo. Pero pues esa fue una de las historias que nos aconteció. Podemos decir, obviamente en este momento, sin saber técnicamente el tema, sin ser expertos en el tema, que ella está manejando un don, ella está manejando algo que no es común, y que si se llega a trabajar se puede llegar a, digamos, a trascender, ¿no? En este, llamémoslo, don. Entonces, Samuel, muchas gracias por esa historia. Es bastante interesante y definitivamente me deja pensando. Es impresionante que por primera vez, hablo por mí, escucho una historia que me comparten, en la que la persona logra percibir de manera material, de manera clara, una entidad. Muchas gracias nuevamente, y qué bueno que nos abren las puertas en esta noche. No, Sebas, gracias a ti y gracias a todos los que escuchan estas interesantes historias de este programa. Muy chévere la invitación a todos nuevamente de que sigan explorando, manténganse curiosos, porque el mundo está lleno de muchas cosas, no solo lo que vemos, sino aquello que no podemos percibir. Y porque no lo veamos o porque no lo entendamos, no quiere decir que no estemos prestos a aprender. Creo que eso hace parte también de cómo nosotros como especie deberíamos tender a evolucionar, incluso en esos aspectos, volver a reconectarnos con tal vez lo que perdimos hace muchos millones de años, que era esa conexión más cercana con lo espiritual, con lo imperceptible. Entonces, pues gracias, Sebas, por invitarme, y chévere que sigan aquí conectados. ¿Has llegado a una conclusión? ¿Qué piensas ahora acerca de las almas en pena y los espíritus protectores? De acuerdo a lo que escuché, podría atreverme a inclinarme hacia un lado de la balanza. ¿Y tú? Piensa en ello esta noche al momento de dormir. Tal vez alguna voz en tu cabeza te susurre la respuesta. Buena noche.